Muy buenas tardes. Soy la profesora Gladys, entonces voy a trabajar el tema de ética de esta semana y se les va a explicar a ustedes la ética según Kant. Aquí entonces nosotros tenemos que este tema es elaborado para los estudiantes de grado décimo. Como siempre, entonces les recuerdo que el objetivo es reconocer los principales aspectos del ser ético y del ser moral como parte esencial del vivir en sociedad. La forma de evaluación, pues ustedes ya saben porque en la guía a ustedes se les está enviando la actividad de cada semana y también se les está explicando en la clase o por el grupo de WhatsApp. Entonces, según el tema de esta semana pasamos, entonces vamos a trabajar la ética según Kant. Entonces, la ética según él es una teoría ética deontológica donde él nos formula cómo es un producto del racionalismo ilustrado y ella entonces se va a basar en algo que es un, un imperativo categórico que obedece a una ley moral y se construye a través de un principio de universalidad. Es una acción que se vuelve permisible y no es contradictoria a la sociedad. Por ejemplo, cuando nosotros asumimos que algo puede ser positivo para toda la sociedad y se media en que eso se acepte por todo el común del pensamiento a nivel nacional o internacional o mundial, entonces ya eso se vuelve una acción permisible que se vuelve entonces en imperativo categórico. Vamos a un ejemplo. El fumar, cuando se empieza a vender el cigarrillo a nivel mundial, se utiliza un personaje que aparece en las propagandas, que aparecía también en las revistas y en toda parte. Entonces este hombre aparecía fumando un cigarrillo y decía que era muy bueno. Entonces anteriormente de pronto la población que fumaba no era tanta, pero cuando se llega y se muestra que dice que es un placer el fumar, entonces la gente lo empieza a asumir como algo que es positivo, que es algo que se obedece, que se construye y se dice que es una ley a nivel de consumismo, que se vuelve moral y dice que eh, genera placer. Al hacerlo así, entonces esa acción que es permisible y que no se vuelve contradictoria, entonces se adquiere ese principio de universalidad y se aplica entonces a una cantidad de personas que empiezan a consumir el cigarrillo. Eso es como un ejemplo que hago allí. Aparte de eso, entonces formula algo que es la autonomía, y la autonomía entonces permite de que cada persona misma elija lo que es positivo para sí, con eso se empieza a construir esa ley ética a nivel interno eh, para la sociedad. Entonces ya cuando se unifica o se masifica, ya ella pasaría a ser universal. También tenemos que pensar de que ella se convierte en una ley para un reino hipotético cuando la racionalidad, entonces, por propia voluntad, nosotros vemos que el fin de ese concepto que era permisible éticamente es aceptado por todos. Allí entonces nosotros entendemos de que esas acciones construyen lo que va a ser el reino hipotético de una ley. Allí las hipótesis, lo que se construyó antes, es decir, cuando se dice que fumar es un placer, eso es algo hipotético, pero cuando ya las personas lo comienzan a hacer y lo empiezan a practicar y se vuelve una ley universal, entonces ya ella es una ley es una ley que es racional, que no está escrita, que no está en ningún documento, está escrito de que ella sea, fumar sea el placer. Nadie ha sacado una ley y ha dicho, por medio de este decreto se manda a toda la población colombiana o a toda la población universal a fumar, porque esto es un placer. Entonces Kant va a distinguir entre el deber perfecto e imperfecto, y entonces él nos va a decir, por ejemplo, que no mentir siempre puede ser
algo correcto, pero de pronto para algunos el mentir se puede convertir en algo correcto cuando es incorrecto para otros. Entonces allí nosotros podemos decir que hay deberes que son perfectos e imperfectos. Si para mí algo es perfecto, para otro puede ser imperfecto. Entonces, el deber de la ética está también ligado, digamos, hacia una subjetividad. Allí entonces Kant nos va a decir que eso está también determinado por la moral y que la moral entonces nos puede determinar una relación. Entonces la moral y la ética nos pueden determinar normas y leyes en las cuales nosotros llegamos a percibirlas como obligatorias según nuestra conciencia, o sea, según la conciencia con la cual yo me haya levantado, me hayan educado, yo haya construido desde mi niñez o mi infancia, al momento en que yo ya tengo que tomar una determinada decisión, entonces, asimismo, entonces ya veo cuál sería esa norma o esa ley que entraría a ser parte de esa toma de esa decisión. En eso, entonces, Kant también nos va a decir a nosotros que hay unos principios y creencias sobre el comportamiento correcto o incorrecto. Recordemos que los principios y las creencias también están ligados al aprendizaje que nosotros tenemos desde la infancia y esos principios y creencias entonces que nos van a enseñar esto a nosotros, también nos van a decir si los actos que nosotros realizamos a diario o construimos a diario son correctos o no son correctos. Y allí entonces entraría también esa parte de ese principio de universalidad, de que una acción sea permisible o sea contradictoria, o de que esa moral a nosotros nos determine si algo es percibido como algo positivo o negativo, o entre el deber perfecto o imperfecto. Entonces, finalmente, podríamos decir nosotros aquí que la moral, según Immanuel Kant, entonces se refiere a la forma como yo defino los actos que voy a realizar en la vida y desde el punto de vista de mis acciones y cómo presumo yo o asumo yo lo que es el bien y el mal en función de la vida individual mía, o sea, mi ser, cómo yo me relaciono, cómo yo acepto algo que sea permisible o no sea permisible y según el deber que yo deba de construir en que algo sea positivo o negativo. Aquí entonces yo les decía a ustedes que cuando hablamos de ética y de moral no se está hablando de pecado, sino que se está hablando es de lo éticamente que es para mí lo que yo puedo permitir en la vida que sea posible, que es éticamente aceptable, que es lo que moralmente para mí es aceptable, que es lo moralmente para mí permisible, que es lo éticamente no permisible, que es lo éticamente no aceptable, que es lo que moralmente es permisible y que es lo que moralmente no es permisible. Recordemos entonces que esas son normas o leyes que nosotros percibimos a través de nuestra conciencia y la conciencia pues nosotros la formamos desde que estamos en nuestra infancia. Finalmente, entonces, en conclusión, podemos presumir que precisamente Kant pues, entiende la moral como ese saber práctico que regula la acción desde nuestra racionalidad o capacidad comprensiva de la realidad. De allí que el ámbito de todos nuestros actos es el el mundo moral o ético que podemos hacer para nuestra vida. Y finalmente, entonces yo les diría a ustedes que los términos moral y ética hacen parte entonces del conocimiento racional humano y son importantes porque con ellos se puede intentar comprender al otro si se parte de sí mismo. La actividad, entonces ustedes ya la tienen en la guía. Aquí las presento. Recuerden enviar sus actividades al correo por WhatsApp. Muchas gracias por todo. Que pasen muy buena tarde y que Dios les bendiga.